Las redes sociales ya no son solo un lugar donde se discute la diplomacia, cada vez más es donde se lleva a cabo la diplomacia. Desde X hasta Truth Social, los líderes y diplomáticos ahora usan publicaciones públicas para enviar señales, poner a prueba las líneas rojas, movilizar a las audiencias nacionales y presionar a la otra parte incluso antes de que comiencen las conversaciones. Estamos viendo eso ahora en torno a las conversaciones con Irán, donde los mensajes públicos pueden moldear las expectativas antes de que los negociadores siquiera se sienten en la sala. ¿Pero eso es una diplomacia útil o una desventaja? Por un lado, las redes sociales pueden hacer que la diplomacia sea más rápida, más transparente y más directa. Les da a los líderes una forma de saltarse los filtros tradicionales y comunicarse instantáneamente, tanto con gobiernos extranjeros como con su propio público. Pero los riesgos son igual de claros. Una sola publicación nocturna puede endurecer posturas, generar confusión o forzar a los funcionarios a aclarar si una declaración es política oficial, una maniobra de presión o simplemente teatro político. Así que, a medida que la diplomacia se traslada al mundo digital, el debate ya no es solo sobre lo que dicen los líderes. Se trata de quién controla el espacio donde lo dicen y qué sucede cuando el mensaje se mueve más rápido que la diplomacia. Y ahora damos la bienvenida oficialmente a nuestros panelistas. Dan Perry, analista de asuntos internacionales, Mark Sell, presidente de Republicans Overseas Israel, y el profesor Jaim Noy, presidente de la Asociación de Comunicación de Israel. La diplomacia que se lleva a cabo en línea es más o menos efectiva, ya que estamos viendo tantas cosas con la guerra con Irán, etcétera, desarrollándose en X y otras plataformas de redes sociales. Y supongo que empezaremos con Mark. Bueno, mira, creo que una de las preguntas que hay que hacer es realmente quién es el público aquí. Quiero decir, las redes sociales han creado la posibilidad, porque es una plataforma abierta, de que el público participe en una forma de diplomacia en la que eso nunca había pasado. Siempre ha sido un fenómeno de tras bambalinas o algo en lo que solo participaban las élites, y creo que ese es un paso positivo, muy importante. Por otro lado, usar las redes sociales y como alguien que participa en ellas regularmente, creo que requiere una especie de disciplina tanto por parte de quienes publican o los líderes estatales como del público que consume este contenido. Creo que requiere una especie de disciplina para discernir, antes que nada, entre información y desinformación, y también para saber cómo usar este medio de una manera que no distorsione el diálogo. Así que creo que es positivo, como dije, y estoy abierto a ello. A lo que no estoy abierto es a la regulación. Alguien, creo que uno de mis colegas aquí, sugirió que se necesita un papel regulatorio más agresivo. Creo que eso sería un error. Creo que confiaría en el público y en el liderazgo para ejercer disciplina y discernimiento al hacer uso de este nuevo medio. Jaime, parece que quieres decir algo. Sí, estaba pensando que eso es lo que normalmente les enseño a mis estudiantes cuando hablamos de sitios de redes sociales. Yo diría esto, ya sabes, a veces digo, supongamos que alguien abro esta nueva autopista. Es una nueva autopista, es muy barata, es gratis, es genial, es maravillosa, pero no está regulada, no está regulada. Así que si quieres beber y conducir, puedes hacerlo. Tienes que ser responsable. No hay policía, ¿verdad? Tengo esta nueva aerolínea, vuelos internacionales muy baratos. Todos la están usando, pero no está regulada. Es legal, pero no está regulada. Tienes que ser responsable porque a veces la gente fuma y prenden fuego en el avión. Ninguno de nosotros aquí en el panel pondría a alguien querido en un avión así o en una carretera así. Y eso es lo que son estos sitios de redes sociales. Así que yo no le echaría la responsabilidad a los usuarios. Siempre hay responsabilidad para todos, pero tiene que estar fuertemente regulado como todas las infraestructuras. Cuando salimos a una carretera, está regulado. Hay policía. Sabemos lo que está pasando. Pero con los algoritmos no tenemos idea. Es muy poderoso, quizá los instrumentos más poderosos que se hayan usado jamás y se usan de una manera completamente opaca. Estos son grandes actores. Mencionaste a Donald Trump antes, pero Donald Trump no es el actor aquí. El actor aquí es la red y no tenemos idea de cómo está funcionando esa red. Es mucho más oculto que esas élites que se reunían a puerta cerrada. Tenemos que transparentarlo. Me gustaría opinar sobre esto. Por supuesto, las voces de derecha siempre van a decir que nada debe ser regulado porque se necesita la libertad de expresión.
Y la respuesta obvia a eso es que no tienes derecho a gritar fuego en un teatro lleno de gente. Estoy totalmente de acuerdo en que es delicado y no puedes simplemente censurar cosas que no te gustan. Pero estas plataformas son un poco deshonestas cuando dicen que solo son, ya sabes, plataformas y no editores. No son solo efectivamente editores. Ellos mismos son ahora quienes controlan el acceso gracias a una serie de monopolios en varios nichos de las redes sociales, y puedes definirlos de diferentes maneras. Hay algunos monopolios o algunos oligopolios, y en muchos casos las diferentes plataformas son propiedad de la misma empresa enorme, y no puedes dejar que estas personas que están cerca de ser billonarios decidan quién va a escuchar qué, porque no es solo una cuestión de lo que es popular. No es solo una cuestión de qué mentiras se permiten ahí sin la menor advertencia y terminan convenciendo a la gente de tonterías totales que pueden ser tóxicas. Pero es que ellos específicamente tienen algoritmos que aprovechan nuestros demonios más oscuros. Sus algoritmos promueven el odio, el extremismo, el radicalismo y las mentiras porque es más rentable, porque la gente se siente atraída por esas cosas. Y entonces, lo que realmente tienes aquí es una situación compleja donde estás lidiando con la naturaleza humana y no todo necesariamente es tan benigno. ¿Y de verdad dejas que estas personas aprovechen nuestros demonios más oscuros? Porque los billonarios quieren ser trillonarios, de eso estamos hablando. La analogía de la autopista es correcta, la analogía de la aerolínea es correcta. ¿Qué tal un hot dog? ¿Permitiríamos que la gente vendiera carne humana en la calle y hot dogs? Porque es más rentable. Estamos permitiendo que estas plataformas nos vuelvan completamente locos, porque es un poco más rentable para un pequeño puñado de personas que son tan ricas que sospecho fuertemente que la gran mayoría de la gente en el mundo lo consideraría asquerosamente rico. Y sigamos profundizando en cómo se está desarrollando todo esto, solo con la guerra de Irán y todo eso. Quiero decir, escuchamos al presidente Trump, todo parece estar, ya sabes, escrito en Truth Social y cosas así, afectando cómo funciona esta diplomacia. ¿Es un precedente peligroso? Quiero hacer un comentario sobre por qué tenemos redes sociales y por qué las redes sociales se han convertido en un fenómeno tan extendido. Es porque los canales tradicionales de comunicación, los medios tradicionales, las élites, la academia, etcétera, han básicamente excluido al público en general. Y ahora lo que escuchas, mis colegas aquí en el programa de esta noche diciendo, bueno, es una autopista y tienes que tener seguridad y una aerolínea y carne humana y hot dogs. O sea, esto, en mi opinión, es una exageración extrema. Estamos hablando de ideas, estamos hablando de poder expresarse, estamos hablando del derecho básico de comunicarse y del derecho del público a saber y que Donald Trump y otros como él, y Elon Musk en particular, quien tomó un entorno muy controlado, Twitter, y lo convirtió en una plataforma que probablemente sea la plataforma pública más exitosa de la historia, en un lugar donde la gente puede expresar sus ideas. Y sí, eso afecta a la diplomacia. Y cuando se corta, como lo ha hecho el régimen iraní, no solo restringe la diplomacia, sino también la democracia. Y creo que esto es algo que debemos evitar a toda costa, que el gobierno intervenga e intente regular. Cuando lo han hecho, incluso en estas áreas de las que hablas, aerolíneas, hot dogs y autopistas, a menudo han cometido grandes errores. Y aquí estamos hablando de algo mucho más fundamental, el derecho a tener ideas, el derecho a expresarse. Entonces, Mark, déjame preguntarte esto. Si resultara que era rentable para Elon Musk promover la agitación contra cualquiera que se llamara Mark, y estuvieran haciendo una fortuna con esto, y no fuera más que incitación a la violencia, la ira y el odio, ¿tú estarías en contra de cualquier esfuerzo por impedir algo así? Sí. porque esa es la pregunta correcta. No, bueno, estás objetando el caso hipotético y te digo, eso no me preocupa. Primero que nada, soy un participante activo en X. Mis opiniones no son aceptadas universalmente y he sido condenado y atacado por muchas personas que no están de acuerdo conmigo. Acepto eso y acepto el reto. Está bien, pero lo que no acepto es tu idea de que esto es una especie de negocio que va a estar complaciendo a esos demonios de los que hablaste
y sacando lo peor de la naturaleza humana. Creo que has estado poniendo atención. Eso es precisamente lo que está pasando. Debes haber notado lo que le ha pasado al extremismo en los últimos 15 a 20 años de redes sociales en todo el mundo. Debes haberlo notado. Debes haber notado lo psicológico. Quiero darle la palabra a Jaime aquí. Perdón, chicos, por interrumpirlos. Perdón por interrumpirlos. Quiero darle la palabra a Jaime. O sea, ¿deberían estos líderes, me refiero a los que tal vez están cruzando la línea, deberían ser expulsados si llegan a ser al extremo del discurso de odio y cosas así? Sí, sí. Quiero responder eso. Quiero responder eso con dos respuestas cortas. Una es que hoy recibí una notificación de que Donald Trump, dijo que las negociaciones con Irán continuarán, pero por teléfono. Así que, ya sabes, eso es interesante. Esa fue una. Sí, esa es la primera. El teórico de la comunicación llamado Marshall McLuhan en Canadá, y él dijo que el medio es el mensaje. Así que me pregunto si podría preguntarle a Trump, ya sabes, ¿qué significa el teléfono? Es como, ¿sería una conversación por Skype, una conversación por WhatsApp, un Messenger? ¿Qué tipo de teléfono es ese? Pero realmente creo que es una dimensión completamente diferente. Si yo uso esa aerolínea o esa autopista que no está regulada, y si la democracia, los asuntos públicos y los asuntos internacionales se manejan ahí, son cosas diferentes que deben ser consideradas. Se tienen que pensar. Deben ser reguladas, no en el sentido de censurar, sino de reflexionar al respecto. ¿Lo queremos? ¿Es obvio? ¿Pueden simplemente hacerlo? Eso es exactamente lo que estás diciendo. Necesitamos decir, creo, bueno, ¿Qué es eso además del discurso social? no, it's okay, listen, No estamos hablando, Mark. dos de ustedes quieren callarme, está bien, pero escuchen, creo que se trata de censura, eso es exactamente lo que ustedes dos están defendiendo. Y esto no lo es. Cuando hablas de un auto en la carretera, de un avión en el aire, no estás hablando de censura, estás hablando de seguridad física, y ese es un universo completamente diferente. Estamos hablando de un pequeño grupo de personas sumamente ricas que intentan volverse aún más ricas, vehiculando mentiras y odio de manera específica y explícita y negándose a la transparencia algorítmica, negándose a tener cualquier tipo de defensor al que puedas acudir. Si tienes una queja sobre Facebook, digamos que te expulsaron porque eras demasiado de derecha o algo así, realmente no hay nadie con quien hablar. Ellos hacen lo que quieren. Y eso es una locura considerando el impacto que obviamente tuvieron. Mark, te dejo terminar. No es solo político, también es psicológico. ¿Ves lo que la descarga de dopamina y la funcionalidad que han creado están haciendo a los jóvenes que se están obsesionando con su apariencia? Ahora, siempre estuvieron obsesionados hasta cierto punto. Por supuesto, esto lo está convirtiendo en un peligro que amenaza la vida. Y sin llegar al extremo de censurar posiciones políticas particulares, se puede decir que tenemos un problema importante aquí que debe abordarse con cautela, cuidadosamente, de maneras que no sean antidemocráticas. Quizá necesitamos tener un defensor del usuario voluntario, tal vez necesitamos algún tipo de acuerdo voluntario para adherirnos a ciertos estándares. Y quizá cosas que sean peligrosas, mentiras provocadoras podrían ser señaladas. Por ejemplo, Trump ha convencido a una buena parte del público estadounidense de que la elección de 2020 fue robada, basándose en falsedades, independientemente de lo que pienses sobre esa elección. Estoy de acuerdo con él, por cierto, tiene absolutamente razón. Y eso es incorrecto. 18,000 votos en Georgia. Lo mismo en Israel. Por cierto, Perdón. Mark, en Israel, Netanyahu ha convencido a aproximadamente una cuarta parte del público de que el Shin Bet participó en el 7 de octubre junto con Hamas. Y esto se basa en mentiras, incitación y agitación. Y eso es muy inusual. Esto es exactamente lo que pasó en la administración de Biden. Ellos crearon toda una agencia dentro del Departamento de Seguridad Nacional para hacer exactamente lo que ustedes están diciendo, para determinar qué es verdad y qué no, información y desinformación. Eso, en mi opinión, es tiranía. Te voy a decir algo. No quiero que tú ni Jaime me digan cuál es la verdad. No eres el árbitro. Tengo fe en que el público tome esa decisión. ¿Y qué tal si el liderazgo lo hace?
¿Qué tal si no lo censuramos, pero simplemente no lo amplificamos porque es rentable? ¿Estarías de acuerdo con eso? ¿Quién toma esa decisión? ¿Quién toma esa decisión? Perdón, quiero intervenir un segundo para darle a Jaime la oportunidad de hablar. Escuchen, o sea, es una línea muy delgada. La gente sí tiene derecho a la libertad de expresión para decir lo que piensa, pero también, ya saben, sabemos que el algoritmo llegará a ciertas personas según sus hábitos de visualización. Entonces, ¿cómo podemos como seres humanos monitorearnos mejor a nosotros mismos y el lenguaje que usamos? Porque incluso algo que puede ser un poco agresivo o no agresivo podría interpretarse de la manera equivocada. O sea, simplemente no parece haber una forma de supervisar lo que decimos. ¿Podemos mejorar en eso? Sí, bueno, estoy de acuerdo contigo y vuelvo al punto que mencionaste antes sobre la diplomacia internacional y cómo manejarla. Y creo que hay un papel para las élites y para el liderazgo. Y hay un papel para el liderazgo de reunirse, de encontrarse y de negociar a la antigua, como en equipos y negociaciones, no por teléfono ni por mensajes de texto. Y creo que particularmente cuando se trata de relaciones internacionales, de la guerra, de cosas que son de vida o muerte y esas cosas, eso creo. Esperamos que el público sea responsable y el público, como miembro del público, espera que el liderazgo sea aún más responsable. Por eso tenemos un liderazgo que debe asumir esta responsabilidad. Con Irán eso es exactamente lo que ocurre. No creo que haya necesidad de tuitear, ni de publicar, ni de hacer llamadas telefónicas. Hay una necesidad seria de negociar, ya sabes, negociaciones. De eso se trata la política y la política internacional. Y te sientas alrededor de la fogata hasta que salga humo blanco, hasta que llegues a... Creo que la mayoría de los tweets en redes sociales, no importa específicamente Trump, realmente no lo creo. Pienso que eso es divergente. Creo que eso no promueve un diálogo constructivo. Así es como lo veo. Pero realmente no tiene nada que ver con el presidente específico de los Estados Unidos, ya sea ahora, en el pasado o incluso si no es de Estados Unidos. De lo que estoy hablando es algo muy impersonal. Ya casi terminamos, chicos. Perdón, ya casi se nos acaba el tiempo. Me encantaría que Dan y Mark hicieran sus declaraciones finales lo más breve posible. Muy bien, voy a intervenir. Déjenme decir que también nos ha ido diplomáticamente en los últimos 100 años. Venimos de un siglo, el siglo XX, donde la diplomacia falló constantemente de una manera horrible. Necesito mencionar el Holocausto y el trato a la gente judía a mediados del siglo XX. Quiero decir, no hay una sola manera correcta de hacer esto, pero la mejor manera de enfrentar los problemas que enfrenta la humanidad es discutirlos abiertamente, involucrar al público y dejar que expresen sus ideas. Y quién sabe, creo que lograremos una mejora tremenda respecto a lo que hemos hecho en el último siglo. Muy bien, gracias a ambos. Lo siento, Dan, por no darte la última palabra, pero tenemos que ir a un corte comercial. Les agradezco a todos por estar aquí y participar en este debate tan importante.